Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer acerca de flotabilidad y estabilidad. Somos Daniel Steven Africano y Owen Santiago Cardona, quien les habla. Entonces, pues, para empezar, ¿qué es? Es básicamente la fuerza de apoyo que ejerce un fluido sobre un cuerpo, pues que se coloca sobre este mismo. Es decir, cuando colocamos un objeto en algún fluido, ya sea sumergido o flotando. Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros, por el contrario, flotan. Y lo que haremos pues a continuación será analizar todo lo que conlleva a que un objeto se sumerja o no de esta forma. Bueno, debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse y a su vez los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje y es la que analizaremos y pues de la cual mostraremos algunos ejemplos. Bueno, una definición de este fenómeno es el principio enunciado pues, por el filósofo griego Arquímedes y dice textualmente que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso al fluido que desaloja. Bueno, pues básicamente según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que pues los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor pues que la del líquido. Bueno, para analizar las causas, bueno, la primera sería la densidad y nos dice que un objeto pues flotará sobre un fluido y pues ambos bajo el efecto pues de la fuerza de una gravedad dominante claramente, siempre y cuando el número de partículas que compone pues el objeto sea menor al número de partículas del fluido desplazadas. Esta pues básicamente es la definición de la densidad que todos conocemos y pues es la necesaria para que un objeto flote o se hunda. Bueno, el otro serían las fuerzas, que es que un cuerpo flota cuando la fuerza resultante de la presión que se ejerce en la parte inferior del cuerpo es superior a la fuerza resultante de su peso, más la presión pues, que ejerce en la parte superior. Básicamente nos dice que el cuerpo sube hasta que ambas resultantes son iguales, hasta que ambas fuerzas, es decir, la que hace que el objeto se hunda y la que el fluido genera hacia arriba es igual. Y pues analizaremos cuándo sucede de esta forma u otra más adelante con unos ejemplos pues más claros. Bueno, pues por ello los cuerpos que flotan pues básicamente no salen volando debido a que también hay una fuerza que se ejerce hacia abajo y pues en ocasiones la presión ejercida en la parte inferior se debe al líquido en el que el cuerpo está pues inmerso. En cambio, pues cuando se ejerce en la parte superior, suele ser una parte debida al líquido que tiene por encima. Y pues otra debida también a la presión atmosférica, pues que ya hemos analizado antes. Otra causa es la flotabilidad como tal, que, bueno, la causa de la flotabilidad no se debe a la densidad del cuerpo, sino que la causa de la flotabilidad es simplemente un balance de fuerzas que serían el peso y la presión ejercida por los fluidos que rodean el cuerpo. La flotabilidad de un cuerpo dentro de un fluido se determina por las diferencias de las fuerzas que actúan pues, sobre este mismo y pues el sentido que tiene, que esto es demasiado importante. Y pues cabe resaltar que la flotabilidad es positiva cuando pues el cuerpo tiende a ascender dentro del fluido y pues negativa cuando el cuerpo pues tiende a descender dentro de este mismo fluido. También hay otra que es neutra cuando el cuerpo se mantiene como en suspensión dentro pues, de este fluido. Bueno, el equilibrio de cuerpos flotantes, que es el principio de Arquímedes que pues enunciaba anteriormente, nos dice que pues todo cuerpo sumergido en un líquido eh, recibe de este un empuje pues de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y acá tenemos básicamente pues como dos de las fórmulas principales que serían, que pues las utilizaremos para más adelante, que es el que el peso del cuerpo es igual al volumen por la densidad y el empuje, que es una de las más importantes,
es volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido. Bueno, el equilibrio estable de un cuerpo flotante se produce cuando el cuerpo, el centro de carena está, ya voy a explicar lo que es carena y demás, en la vertical del centro de gravedad y el centro de gravedad por debajo del metacentro. Bueno, el centro de carena es el centro del volumen sumergido o bien el punto de aplicación pues, de la fuerza ascendente, un punto específico donde se aplicará pues, una fuerza ascendente que es la que aplica el fluido. El metacentro es un punto de intersección de las líneas de fuerzas ascendentes que está sobre la línea de equilibrio y está generalmente en un ángulo pequeño mayor a 15 grados. Bueno, en esta diapositiva vemos imagen de lo que sería el cabeceo y el balanceo. Y pues el cabeceo es el movimiento del flotador o de pues, un barco, como lo estamos viendo acá, alrededor de su eje transversal y pues el balanceo es el movimiento pues, de este mismo objeto alrededor de su eje pues, Y. Ok, los equilibrios de cuerpos parcialmente sumergidos. Nos dice que al estudiar un cuerpo semisumergido, no solamente es importante conocer el valor del empuje, sino cómo actúa este. Así es de gran importancia conocer la capacidad del cuerpo flotante de recuperar el estado de equilibrio una vez sacado el mismo. No nos sirve solo que el barco flote, sino la posición en que debe hacerlo. Esto pues es muy importante a la hora de tener en cuenta el tema del equilibrio de cuerpos parcialmente sumergidos, es decir, como que están flotando para que se entienda mejor. Bueno, como vemos en la imagen de la derecha, el plano de flotación es básicamente la superficie libre del agua que pues corta al cuerpo pues en la posición normal. La línea de flotación que la vemos en la parte de la derecha es el perímetro del plano de flotación, o sea, el objeto visto desde la parte de arriba y el eje de flotación sería el eje vertical que pasa pues por P, como lo estamos viendo, y pues es perpendicular a PF, que sería pues la fuerza realizada. Bueno, en los cuerpos parcialmente sumergidos, la estabilidad está relacionada con las posiciones relativas P y M, no con las P y C. Y pues el peso se manifiesta en el centro de gravedad del cuerpo P, como lo podemos ver acá, y el empuje se localiza en el centro de gravedad del líquido C. Bueno, estas imágenes ya explicaré más adelante qué sucede. Bueno, entonces acá el equilibrio estable, como lo vemos en la imagen de la izquierda, es cuando P está por debajo de M y es cuando el par de fuerzas restauradoras devuelve el cuerpo a su posición original. Esto pues básicamente se produce cuando pues, el objeto tiene mayor densidad en la parte inferior de este mismo, de manera pues que el centro de gravedad se encuentra pues por debajo del centro de flotación. En la del medio, que sería equilibrio inestable, es cuando P está encima de M. Y pues nos dice que cuando pues el par de fuerzas tiende pues a aumentar el desplazamiento angular que este mismo produce, ocurre pues cuando el objeto tiene mayor densidad en la parte superior del cuerpo. Pues de manera que el centro de gravedad se encuentra por encima del centro de flotación. Y en el equilibrio indiferente es cuando P coincide con M en la imagen de la derecha. Y dice que cuando no aparece ningún par de fuerzas, a pesar de que se produce un desplazamiento angular, podemos encontrar este tipo de equilibrio en cuerpos cuya distribución es homogénea, pues de manera que el centro de gravedad coincide con el centro de flotación, por eso es como un equilibrio indiferente y se genera ahí como pues una estabilidad. Y bueno, en el equilibrio de cuerpos sumergidos, que ya sería dentro del fluido, cambia, cambia un poco, pero se tienen temas similares y el equilibrio de los puntos se maneja de forma igual, o sea, también existe el equilibrio estable, inestable e indiferente. Y bueno, nos dice que al introducir un cuerpo en un fluido,
se produce pues el estado de equilibrio cuando el empuje iguala al peso. Según sean las densidades del cuerpo y del fluido en el que se sumerge, se pueden originar diferentes casos, como lo presenté pues anteriormente. Entonces, pues básicamente sería esto de flotabilidad, esto es como lo más importante. Y pues a continuación veremos algunos ejemplos presentados pues por mi compañero y después seguiré explicando lo que sería estabilidad. Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Africano y les voy a continuar compartiendo acerca de ejercicios de empuje y flotabilidad. Se plantearon dos ejercicios y pues voy a proceder a explicarlos. Entonces el ejercicio nos dice que un cubo de latón de 6 pulgadas de lado pesa 67 libras. Deseamos mantener este cubo en equilibrio bajo el agua atándole una boya ligera de hule espuma. Si el hule espuma pesa 4.5 libras sobre pie al cuadrado, ¿cuál es el volumen mínimo requerido para la boya? Entonces lo que tenemos que buscar como solución es calcular el volumen mínimo de hule de espuma para mantener el cubo de latón en equilibrio. ¿Sí? Entonces, vemos que el hule espuma y el latón en la figura son considerados como parte de un mismo sistema y que se tiene una fuerza boyante en cada uno. Entonces, o sea, en este caso no requerimos ninguna fuerza externa. Nosotros, pues aquí vemos los dos cables que unen al latón con la espuma y pues por eso se mantiene flotando la boya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear una ecuación de equilibrio respecto a la fuerza que está haciendo el latón y cuánto tiene que resistir el hule espuma pues, para que no se hunda. Entonces, la planteamos como la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, la fuerza de la boya en B, la fuerza respecto a la altura, y menos el peso de la boya y el peso del hule. Entonces, el peso de la boya, o sea, según nos dice el ejercicio, son 67 libras. Y para hallar la fuerza, entonces lo que tenemos que hacer es, pues lo primero que vamos a hacer es hallar las libras que pesa, en ese caso sería el latón. Entonces lo planteamos como la ecuación sería Y, F, V sobre la densidad de la boya y sería 64.4 libras sobre pi al cubo y pues la idea es llegar a las unidades de libras, entonces lo multiplicamos por las 6 pulgadas y que nos dice en el ejercicio que tiene el cubo de latón y pues lo simplificamos y nos da 7,8 libras. Entonces, planteamos la fuerza del peso que sería igual a YF por VF. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es como sustituir en una ecuación simple sobre las fuerzas que van hacia abajo y las fuerzas que van hacia arriba. Entonces, en ese caso sería, como vamos a igualar las fuerzas a cero, entonces sería el peso del latón y el peso del hule espuma, que sería 7,8 libras, más las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Entonces sería YFVF menos las 67 libras, que sería el peso de la boya. O sea, ¿por qué va negativo? Porque el peso va hacia el fondo del mar y las 7,8 libras es el contrapeso que está haciendo el hule de espuma. Entonces, resolvemos buscando encontrar la diferencia que hay entre las fuerzas que se están ejerciendo. Entonces, utilizamos y reemplazamos en la ecuación 67 libras menos 7,8 libras y pasamos el YFVF menos YFVF a un lado pues para poderlo despejar. Y de ahí vamos a sacar el VF, que sería en ese caso pues la factorización de lo que necesitamos hallar. Cuando tenemos que son igual a 59,2 libras, entonces lo pasamos a dividir y lo que hacemos es reemplazar los valores que nos acaban de dar. Entonces aquí pues lo resolvimos y da 62,4 libras y 4,5 libras. Y como es sobre pi al cubo,
pues nos va a dar el resultado en pies al cubo. Entonces nos da en este caso 1,02 pies al cubo. Entonces, para que en este caso, digamos, se mantenga en equilibrio, significa que necesitamos unir 1,02 pies al cuadrado de hule de espuma al cubo de latón para que la combinación esté en equilibrio en agua sin que haya fuerza externa alguna. Y en ese caso sería neutralmente boyante o flotante. Entonces, pues claro, cabe aclarar que, digamos, en este caso no podemos ejercer una fuerza lateral, o sea, no hay una fuerza axial ni nada, sino solo estamos haciendo como un cuerpo simple, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. En el siguiente ejercicio, entonces tenemos que un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre, es decir, un alambre que está manteniendo el cubo de cobre en un recipiente que contiene alcohol. Entonces vamos a responder diferentes preguntas. ¿Qué volumen de alcohol desaloja? ¿Qué magnitud de empuje recibe? ¿Cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje? Y si la magnitud de su peso es de 32,36 newtons. Entonces, tenemos que la densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la solución consiste en los siguientes pasos. Entonces, tenemos que calcular el volumen desalojado, calcular la magnitud del empuje que recibe el cubo, es decir, la dirección, y la magnitud del peso aparente, es decir, como la raíz cuadrada del peso que se necesita para sacar el alcohol. Entonces, el volumen, pues lo calculamos con los datos que nos dan en el índice del ejercicio, que serían 35 centímetros al cuadrado por 12 centímetros, y eso nos da un valor de 420 centímetros cúbicos. Ya teniendo el volumen, entonces, pues como nos dieron al principio la densidad del alcohol, que son 790 kilogramos sobre metro cúbico, y el peso real que tiene sería 32,36 newtons. Entonces, primer paso, calcular el volumen desalojado. Para calcular el volumen desalojado, debemos calcular el volumen del cubo, puesto que es similar. Entonces, el volumen desalojado va a ser igual al volumen del cubo. Entonces, al tener el volumen en centímetros cúbicos, como lo acabamos de hallar, lo convertiremos a metros cúbicos en el siguiente factor de conversión. Entonces, nuestro volumen desalojado es de 0,42 por 10 a la menos 3, o sea, 0,00042 metros cúbicos. Como siguiente paso, vamos a calcular la magnitud del empuje que recibe el cubo. Entonces, para obtener el empuje, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Pero respecto a un empuje de 3,25 newtons. Y, pues, o sea, al final de todo, pues en sí es como el reemplazo, ¿no? Respecto al empuje, que serían 3,25 newtons que nos da el ejercicio. Y para obtener el peso aparente, entonces relacionamos la siguiente fórmula. El peso aparente que es igual al peso real menos el empuje, que sería un empuje de 3,25 newtons. Al sustituir nuestros datos en la fórmula, entonces el peso aparente sería igual a 32,36 newtons menos 3,25 newtons, que sería igual a 29,11. Entonces ahí resolvemos las preguntas respecto al empuje, que sería 3,25, el peso aparente, que es de 29,11 newtons, y pues sabemos que la magnitud es vertical, o sea, pues va la fuerza solo hacia arriba o hacia abajo, no sé, o sea, como se distribuye hacia todos los lados, no se va a comenzar a mover hacia ninguno de ellos, pues ya que es un cubo, entonces va a tener la misma fuerza en las diferentes direcciones. Bueno, pues ahora les voy a hablar de la estabilidad. Nos dice básicamente que un cuerpo en un fluido se considera estable cuando regresa a su posición original después de haberse girado un poco alrededor de un eje horizontal existente. Las condiciones que existen para la estabilidad son diferentes, pues que como vimos en empuje y flotabilidad, y la principal, como en el equilibrio, es si está sumergida o no, o sea, tiene
el tema básicamente es muy relacionado, pero acá en estabilidad sí tienen como unos puntos diferentes por los cuales se rige. Bueno, pues la estabilidad de un cuerpo parcial o totalmente sumergido es vertical básicamente y obedece pues al equilibrio que existe entre el peso del cuerpo, o sea, del objeto, y la fuerza de flotación. Ambas fuerzas pues son verticales y actúan a lo largo de la misma línea. La fuerza de flotación estará aplicada en el centro pues de flotación y el peso estará aplicado en el centro pues, de gravedad. Bueno, la estabilidad de cuerpos totalmente sumergidos. Este es uno de los temas que divide a la estabilidad y bueno, pues nos dice que la condición para la estabilidad de un cuerpo sumergido en un fluido se basa en que el centro de gravedad del cuerpo debe estar por debajo del centro de flotabilidad. Y otra es que el centro de flotabilidad del objeto se encuentra en el centroide del volumen del fluido desplazado. Y es a través de este punto como actúa la fuerza de flotabilidad en dirección vertical. Bueno, pues básicamente cuando un cuerpo está totalmente sumergido pueden ocurrir tres casos. Pues según el centroide del líquido desplazado. El primero es que este coincida o esté más debajo que el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo. Y pues en los tres casos que enunciaba, nos dice que el primero es que no aparece ningún par al girar el cuerpo, como pues lo explicaba anteriormente en el equilibrio, digamos que había un par de fuerzas y pues cuando estaban, digamos, en la misma altura, generaba un equilibrio indiferente y era que estaban en neutros. En este caso, pues no aparece par al girar el cuerpo y pues luego el equilibrio pues es indiferente, como lo comentaba. En el segundo caso, la fuerza de empuje actúa pues un poco más arriba del peso y pues genera una ligera rotación del cuerpo y aparece un par que tiende generalmente no, a llevar al objeto a la posición original. Y pues este es el equilibrio estable que exponía anteriormente. Y pues en el último caso, pues el par que se origina tiende a alejar el cuerpo de la posición de equilibrio. Eh, en este caso, pues genera la condición de equilibrio inestable y lo podemos ver cuando pues los objetos, en este caso pues un barco en el mar se hunde eh, por pues diferentes casos que ya explicamos. Eh, para poner dos ejemplos claros de estabilidad de cuerpos totalmente sumergidos y digamos dos fluidos diferentes, uno sería un submarino, pues como sabemos está totalmente sumergido en el mar, pues por lo que tiene pues el par de fuerzas está diferente y tiene que la densidad de este tiene que ser menor que la del agua para que pueda pues, ser introducido. Y otro caso pues muy especial sería el de un globo aerostático, pues como sabemos el aire es un fluido gaseoso y pues el globo aerostático estaría pues sumergido en este mismo. Entonces pues, esos serían como dos de los ejemplos más claros. Acá vemos pues la estabilidad pues, de cuerpos sumergidos señalados pues, con lo que explicaba pues hace un momento y pues en la que vemos representado por G y B los puntos para explicar cuando está estable, inestable e indiferente. Bueno, la estabilidad de los cuerpos flotantes. La condición para la estabilidad de cuerpos flotantes es que un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Y pues como anteriormente lo he explicado, el metacentro se define como el punto de intersección del eje vertical de un cuerpo cuando se encuentra en su posición de equilibrio y la recta vertical que pasa por el centro de flotabilidad cuando el cuerpo es girado ligeramente. Entonces, pues lo que vemos en esta imagen es básicamente los dos puntos de estabilidad. Entonces vemos como dos imágenes en la cual G y B son los dos puntos representados. B está por debajo de G en esta imagen
y pues representaría que el objeto estaría como en un equilibrio estable cuando está flotando. Y en la segunda vemos que ya hay una afectación de M, que es como la afectación que lo explicaba el metacentro, que pues afecta el punto de intersección del eje vertical y pues se debe a que pasa pues por el centro de flotabilidad cuando pues y pues genera que el cuerpo sea girado ligeramente. Entonces pues es como lo vemos básicamente en este caso que genera como una un ligero movimiento en el objeto. Y pues para finalizar con la estabilidad, cuando se tiene un cuerpo parcialmente o totalmente sumergido, se puede tener estabilidad de dos tipos. Se aplica pues cuando el cuerpo está totalmente sumergido o es flotante. Y pues es la estabilidad lineal y la estabilidad rotacional. Entonces pues voy a explicar cada uno. La estabilidad lineal se, se representa o nos damos cuenta cuando se desplaza el cuerpo verticalmente hacia arriba. Este desplazamiento pues provoca una disminución del volumen del fluido desplazado, cambiando la magnitud de la fuerza de flotación pues correspondiente que tiene el objeto. Eh, Como se rompe básicamente el equilibrio existente pues, entre la fuerza de flotación y el peso del cuerpo del objeto, pues aparece una fuerza restauradora, por llamarla de algún modo, de dirección vertical y que tiene sentido hacia abajo, que hace pues que este cuerpo regrese a su posición original. Y de esta manera pues restablece el equilibrio. Pues, de esta misma forma, se tiene que si se desplaza el cuerpo verticalmente hacia abajo, aparecerá una fuerza de esta misma forma restauradora vertical y hacia arriba que pues tiende a devolver el cuerpo a su posición inicial. Generalmente, o sea, en estos casos el centro de gravedad y de flotación permanecen en la misma línea vertical. Entonces, pues esta estabilidad lineal lo que busca es que el objeto siempre permanezca estable de la misma forma en la que se encontraba y que así hayan fuerzas que lo perturben, hayan otras fuerzas restauradoras que logren que recupere su forma original. Y por último, la estabilidad rotacional, pues este tipo de estabilidad se refleja cuando el objeto sufre un desplazamiento angular, como lo veíamos pues, en la imagen anterior. En este caso, pues el centro de flotación y pues, el centro de gravedad no permanecen sobre la misma línea de acción vertical, por lo que la fuerza de flotación y el peso no son colineales, es decir, que provocan que la aparición de un par de fuerzas restauradoras no sea pues de la misma forma. Y pues bueno, el efecto que tiene dicho par de fuerzas sobre la posición del cuerpo pues determina el tipo del equilibrio en el sistema. Entonces pues básicamente es lo que vemos de flotabilidad y estabilidad. Vemos que están muy relacionados y tienen mucho que ver, pero pues es un tema muy importante a la hora de estudiar los cuerpos en los fluidos. Estos son las referencias de los libros que tomamos, del libro de MOD, del libro de apuntes de fluidos y por último un libro de la Universidad de Argentina. Y pues a continuación va a exponer mi compañero un ejercicio de estabilidad para finalizar. A continuación, les voy a explicar un ejercicio sobre estabilidad, lo que estaba hablando mi compañero. Entonces, el ejercicio planteado es el siguiente. Un cilindro sólido tiene 3 pies de diámetro, 6 pies de alto y pesa 1550 libras. Si el cilindro está colocado en aceite de densidad 0,90 con su eje en posición vertical, ¿será estable? Entonces, lo que vamos a buscar es si es estable o no es estable y por qué, o sea, las consideraciones finales respecto a estabilidad. Entonces, tenemos que el volumen sería igual a área por la distancia y que sería igual a pi por la distancia al cuadrado sobre 4. Entonces, lo que hacemos aquí prácticamente es despejar el x
y lo planteamos como la fuerza, digamos sería 4 veces la fuerza, que sería 1550 libras por pieza al cubo, y sobre pi, porque pues es un cilindro, entonces para tomar el área pues, del círculo sería por 3 pies al cuadrado por 0,90 y por 62,4 libras. Entonces, en este caso sería igual a 3,90 pies. Nosotros sabemos que el centro de flotabilidad está a X medios, entonces sería como, pues en sí es dividirlo sobre 2. Sería 3,90 sobre 2 y hallamos el centro de flotabilidad del cilindro. En la siguiente imagen podemos observar las diferentes distancias que tiene el cilindro normalmente. Entonces vemos que está a 6 pies, que tiene la superficie que sería 3,90 pies y la distancia que sería 3 pies. En este caso, como lo acabamos de ver, entonces el YSB, que sería el centro de estabilidad, sería 1,95 respecto a los 6 pies. Y el centro del total de los 6 sería a 3 pies. En este caso, pues voy a seguir explicando el ejercicio y ya volvemos al ejercicio, a la imagen, para poder comprenderlo mejor. Entonces, el centro de gravedad está a h medios, que sería igual a 3 pies del fondo del cilindro. Entonces, el centro de gravedad puntualmente está a la mitad. Suponiendo que el material con que está hecho tiene un peso específico uniforme, eso quiere decir que está distribuido pues uniformemente a lo largo de todo el cilindro. Y la posición del metacentro MC utilizando la ecuación. Entonces, el metacentro sería igual a la inercia sobre el volumen del cubo. Entonces sería, inercia es igual a pi por la distancia a la 4 sobre 64. Entonces, sabemos que la distancia serían 3 pies, que sería pues en x, y lo reemplazamos. En este caso nos da 3,98 pies a la 4. Esta sería la inercia del mecanismo. Volvemos otra vez al planteamiento anterior, donde decíamos que el volumen sería igual a A por X, que sería igual a pi por d al cuadrado sobre 4 por X. Entonces reemplazamos otra vez los valores y nos da 27,6 pies al cubo. Volvemos otra vez y reemplazamos. Entonces, en sí sería como entender a qué distancias están puntualmente la inercia, el centro de gravedad del cilindro respecto a su eje X y a su eje Y. Entonces, cuando lo reemplazamos, entonces sería inercia es igual a no, el metacentro en B sería igual a la inercia sobre el volumen, que sería 3,98 pies a la 4 sobre 27,6 pies al cubo. Y esto nos da igual a 0,144 pies. Entonces, Y centro de masa sería igual a YCB, que sería el que hallamos anteriormente. Entonces, YCB, que sería 1,95 pies, y YMC, que sería 2,09 pies. A la final de todo, pues ya lo vemos. Aquí en la imagen podemos observar dónde está el metacentro del cilindro que estamos estudiando. Entonces, sabemos que está a 1,25 pies. Si está a 1,25 pies, en este momento ya sería estable. Pero, como lo supera, entonces, por eso dice que puesto que lo anterior coloca el metacentro por debajo del centro de gravedad, el cilindro no es estable. Como conclusión, puedo dar lo siguiente. Entonces, para que la estabilidad de cuerpos en un fluido se produzca, entonces, los cuerpos completamente sumergidos son estables si el centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad. Entonces, son estables si el centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad. Y los cuerpos que se encuentran flotando, es decir, que no están sumergidos, son estables si el centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, teniendo esas dos consideraciones, en este caso, si estuviera flotando, entonces sí sería estable el cilindro.
Y esa es toda la presentación. Les agradecemos mucho por ver el video y un saludo pues para todos. Gracias.